Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio tan interesante, creo que bastante completo, a la hora de entender cómo se aplica la fuerza entre dos sólidos que se mueven juntos para que aprendamos a dibujar y calcular lo que son las fuerzas de rozamiento. La situación sería la siguiente, tengo dos bloques, uno encima de otro, uno más pequeño y otro más grande, este va a ser de 5 kilos, este va a ser de 30 kilos, y sobre el de 30 kilos voy a aplicar una fuerza F. No me dicen cuánto vale ese valor de la fuerza F porque voy a tener que calcularla para cada una de las opciones que me vayan diciendo. A su vez, estos dos bloques, tirando esta fuerza F, se van a desplazar sobre esta superficie. Y vamos a ver que va a existir rozamiento entre los bloques y entre el bloque amarillo y la superficie. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar claro. La fuerza de rozamiento, es decir, el coeficiente, vamos a tomar el mismo para ambos, 0,2, para que resulten más sencillos los cálculos y no mezclar uno con respecto del otro. Al igual que el mu que vamos a tomar, el coeficiente de rozamiento, va a ser igual el estático que el dinámico, de tal manera que para todos voy a tomar 0,2. Así que comenzamos. Lo primero que veo antes de leer ninguna de los apartados que me dicen es, como vengo diciendo en ejercicios anteriores, es que lo interesante es que aprendamos que esto se puede mover como un todo, ¿no? Y tenemos que ver cuáles son las fuerzas que van a favor del movimiento y las fuerzas que van en contra del movimiento. Y de esa manera vamos a poder calcular lo que se llama la aceleración del propio sistema en sí. Así que vamos a tratar el sistema como un todo, es decir, tengo solamente, en vez de pensar en términos de dos bloques, como ambos se van a mover igual, uno encima del otro, y no se van a despegar ni nada, pues entonces todo esto lo voy a ver como un bloque. ¿Y la masa de este bloque cuánto será? Pues la masa del grande más la masa del pequeño. Así que vamos a dibujarlo y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre ese conjunto de los dos bloques. Aquí los tenemos dibujados y observar, le he quitado el color al naranja para que veáis que se comporta todo como un solo bloque. Vamos a ver la aceleración que afecta a este sistema. Veamos, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él? La primera, esto se encuentra en la Tierra, por lo tanto está sometido a una función peso, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a hacerla hacia abajo. Esta sería la función peso, pero el peso del conjunto, ¿de acuerdo? A su vez, sabemos que está tocando una superficie, que sería esta superficie de aquí, por lo tanto existe una normal que va hacia arriba. La voy a poner aquí en ese punto, ¿vale? Y entonces, al existir esa normal, la sitúo aquí. ¿Veis? Esta sería la normal de todo el conjunto. Y por otro lado, puesto que esto se está moviendo sobre una superficie que tiene rozamiento y el sentido del movimiento es este de aquí, aparecerá una fuerza de rozamiento que ya sabéis que va en el sentido contrario. Yo siempre a los alumnos les digo, no pasa nada por poner el sentido del movimiento, es más, os ayuda un montón. Porque aquí me dice, si esto se mueve hacia acá, la fuerza de rozamiento va justo en la misma dirección, pero sentido contrario. Y eso es lo que vamos a dibujar, en la misma dirección, pero sentido contrario. Y vendría aquí abajo, ¿no? Pero la voy a poner aquí arriba, ¿de acuerdo? Iría en el suelo, pero la pongo en ese punto. Y esta sería la fuerza de rozamiento. Muy bien, pues veamos, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en la dirección del movimiento? ¿Veis que la normal va perpendicular a la dirección del movimiento y el peso también? Luego, estas dos no participan. La única fuerza que van a participar es la fuerza que yo estoy aplicando al grande, que ahora sería como un todo, le estoy aplicando al todo, menos la fuerza de rozamiento. Pero a su vez vosotros sabéis que la fuerza de rozamiento se calcula como mu por la normal. Y la normal la vamos a calcular a partir de este eje. Puesto que no tenemos movimiento en este eje, la normal va a ser igual al peso, no le queda más remedio. Son las dos únicas fuerzas que hay aquí. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será mu por la normal, que será mu por el peso de todo. De tal forma que ahora cuando vaya a disponer cómo lo aplico sería fuerzas que están actuando a favor del movimiento, y yo pondría F. Fuerzas que van en contra de la dirección del movimiento, menos F, R. ¿Veis? La normal, ni el peso lo tengo en cuenta. Y esto que será igual a la masa del sistema, tendré que sumar las dos. La masa del sistema por la aceleración que está adquiriendo. ¿De acuerdo? Podría prescindir del carácter vectorial, dado que sabemos que se nos estamos moviendo solamente sobre la superficie. ¿Veis? Este es el criterio que uso para resolver estos ejercicios. En vez de poner un sistema de referencia para hacer los cálculos y las proyecciones de cada una de las fuerzas, es mucho mejor elegir el sistema que sea el sentido del movimiento, es decir, hacia donde vaya la aceleración, que iría hacia acá. Muy bien, pues ahora lo único que tengo que hacer es sustituir. Vamos a sustituir. Me va a quedar, fijaos, la fuerza F es la que me están diciendo. Voy a prescindir, ya os digo, del carácter vectorial. Y ahora, menos la fuerza de rozamiento, ya hemos dicho que vale mu por la normal, que vale, como hemos visto, el peso, es decir, G por el peso, es decir, por la masa,
de ambos. Lo que hemos dicho, no nos liamos. Como aquí no existe movimiento, el peso tiene que ser igual a la normal. Luego la normal vale el peso de todo por G. Y por mu sería la fuerza de rozamiento. Y ahora, esto sería igual a la masa de todo el sistema, que sería como hemos escrito arriba, ¿no? Por la aceleración. Y ahora simplemente tengo que despejar de aquí la aceleración. ¿La aceleración a quién sería igual? Pues muy sencillito. Sería igual a F menos mu G por la masa de ambos, ¿veis? Lo estoy tomando como un todo, partido por la masa de todo el sistema. Y esta sería la aceleración a la que se está moviendo el sistema. Vamos a poner la aceleración aquí arriba para que lo veáis. Esta sería la aceleración a la que se mueve todo el sistema. Simplemente ahora, sustituyendo, me va a quedar la F, que no puedo saber cuánto vale, pues pongo F. Menos, sí puedo calcular la mu. Mu vale 0,2, por G la gravedad la tomo como 9,8 y la suma de la masa sería 35. Si realizo esa operación me va a quedar 68,6. Y dividido por la masa total, que serían 30 más 5, 35. No pongo metros partido por segundo porque no he puesto el valor de la fuerza. Pero bueno, esta sería la aceleración con la que se mueve todo el sistema. Fijaos, todavía no he empezado a resolver el ejercicio, ¿no? O sea, no he empezado a ver cuáles son las condiciones que me van pidiendo. Pero está claro que si esto se mueve como un bloque, esta sería su aceleración en función de la fuerza. Así que venga, ahora vamos a ir a cada uno de los apartados, porque este dato lo voy a necesitar. Así que comenzamos. La primera pregunta que me dicen es la condición que debe de cumplir F para que todo el conjunto se mueva con una velocidad. Vale, si esto es una velocidad y esto es una velocidad constante, ¿cuánto valdrá su aceleración? Pues creo que lo vemos todos, ¿no? Si la velocidad constante, su aceleración tiene que valer 0, no hay cambios en la velocidad. Por lo tanto, esto vale 0. Si esto vale 0, esta condición de aquí vale 0. Y lo único que tengo que hacer es, pues, despejar. Vamos a despejar. Es decir, diremos que para la primera condición que F menos 68,6 partido por 35 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si de aquí despejo, fijaros, el 35 pasaría aquí multiplicando, se me anula, me queda que la fuerza vale 68,6, ¿veis? La fuerza vale 68,6 newton. Ese es el valor que tiene que tener la fuerza para que se mueva con una velocidad constante, me da igual la velocidad que sea. ¿De acuerdo? Ese sería el primer caso. Venga, pasamos al apartado B. En este apartado me dice que qué condición tiene que tener F para que no exista movimiento. Es decir, yo esto empiezo a tirar de aquí y no voy a superar lo que es la fuerza de rozamiento, esta de aquí, por lo tanto esto no se va a mover. No tengo la fuerza suficiente para que esto se mueva. Si notáis en el caso anterior, para que el movimiento sea uniforme, esta fuerza tiene que ser igual a esta fuerza. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Si no existe movimiento, esta fuerza tiene que ser más pequeña que la fuerza de rozamiento. Entonces esto no se mueve. Pues si tiene que ser más pequeña que la fuerza de rozamiento, pues simplemente vamos a fijar aquí, como la mínima era 68,6, esta es la mínima, para que esto se empiece a mover con velocidad constante. Luego, si no quiero que se mueva, tendrá que ser menor que este número. De esa manera, la fuerza de rozamiento será mayor que esta fuerza de aquí. Así que me va a quedar que la fuerza mínima para que exista, o sea, si no quiero que exista movimiento, tiene que ser menor que 68,6 newton, porque así tengo garantizado que la fuerza de rozamiento va a ser mayor que esta fuerza y entonces no se va a mover. Si notáis, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Exactamente 68,6 newton. Así que mientras la fuerza que yo esté aplicando aquí sea menor que la de rozamiento, no existe movimiento. Aquí os lo pongo, ¿no? No existe movimiento y no se mueve ningún bloque. Pasamos a la opción C. La opción C ahora dice, mira, ahora, ¿qué condición tiene que cumplir F para que, ahora fijaos, me voy a fijar dentro del propio sistema, me voy a fijar en esta M de aquí. Y ahora yo quiero que la M, esta, no se deslice. Cuando esto se esté moviendo, esta vaya pegada a esta de aquí. Es decir, no se deslice. ¿Por qué quiere decir que se deslice? Porque imaginaos que aquí no hubiera rozamiento. Si yo tiro de aquí, esto se queda aquí quieto. Y entonces acabo tirando así y esto acabaría cayendo al suelo. Entonces tiene que haber un rozamiento para que esta se mueva con esta. Entonces la condición que a mí me están preguntando es qué tiene que pasar aquí para que cuando yo tire se muevan todas juntas. Si fijáis, además me dicen, oye, en el caso de, me van a decir, oye, y además calcula esa aceleración. ¿Y cuál va a ser esa aceleración? Será la de considerando toda como un bloque, como he hecho inicialmente, y será esta la aceleración. Así que vamos a ver qué condición tiene que cumplir la F para que la M no se deslice, o sea, la pequeña sobre la grande. Para ello no me va a quedar más remedio
que dibujar cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre la naranja y cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre la amarilla. Así que venga, vamos a dibujar los bloques. Ahora, si me fijo en lo que es aquí en el bloque amarillo, tengo que dibujar el de arriba porque va a haber fuerzas de rozamiento. Entonces, si me fijo en este bloque, pienso siempre de la misma manera. ¿Se encuentra en la Tierra? Sí, por lo tanto existirá una fuerza peso. ¿De acuerdo? Pero será la fuerza peso, vamos a llamar la fuerza peso 1. Ya no vale la de todo el sistema, sino solamente la masa que tenga este de aquí por la gravedad. En este caso sería los 35 por la gravedad. Ahora, ¿está tocando aquí algo? Sí, entonces existe una fuerza normal. Vamos a dibujar esa fuerza normal. Y esa fuerza normal sería esta de aquí. La puedo aplicar en el punto, en este punto de aquí, todas. Lo que pasa es que no lo voy a hacer para que no se me pisen unas con respecto a las otras. Por lo tanto, esta fuerza sería la fuerza normal, vamos a llamar 1, que es la que se refiere con respecto a este suelo de aquí. Pero hoy, fijaos que aquí tengo otra superficie, luego esta está tocando otra superficie, luego aquí habrá otra fuerza normal, que vendrá siempre hacia abajo, ¿veis? Las normales van hacia afuera, ¿no? Pues esto es como si fuera un suelo, entonces iría hacia abajo. Lo que pasa es que esa normal no va a ser igual que la otra normal, pero bueno, la vamos a dibujar aquí. Sería esta de aquí. Esta sería una fuerza normal, pero esta sería 2. Una fuerza normal 2. Y ahora veamos, ¿existen fuerzas de rozamiento? Claro que existen fuerzas de rozamiento. Y ya sabéis que lo primero que le digo al alumno es, oye, dibuja el sentido del movimiento. Y el sentido del movimiento sería este, ¿veis? Este sería el sentido del movimiento. Es decir, la aceleración va a ir para allá. De tal manera que a la hora de dibujar la fuerza de rozamiento yo me fijo en esto y tiene que ser la misma dirección, pero sentido contrario. Muy bien, pues vamos a hacer eso. Me voy a fijar en la parte de abajo primero. Me fijo aquí. Aquí hay un rozamiento, como el sentido del movimiento es así, la fuerza de rozamiento irá hacia acá. Vamos a dibujarla. Sería algo así. ¿Veis? Esta sería la fuerza de rozamiento, que vamos a llamar 1. ¿Por qué digo 1? Porque notáis que aquí está tocando otra superficie, aquí verá otra fuerza de rozamiento y le pasará exactamente lo mismo. La fuerza de rozamiento tiene que venir para acá, porque el bloque se mueve hacia acá, y eso es lo que voy a poner. Es decir, aquí habrá otra fuerza de rozamiento, que sería esta de aquí, y esta sería una fuerza de rozamiento que vamos a llamar 2. Y ya está, nada más. Fijaros la cantidad de fuerzas que hay. El peso, la normal con esta, la normal con esta, la fuerza de rozamiento con esta superficie, la fuerza de rozamiento con esta superficie. Ahora, vamos a fijarnos en este de aquí. Muchos de vosotros pues diréis, oye, vamos a seguir el mismo procedimiento. ¿Esto se encuentra en la Tierra? Sí, pues tanto tendrá un peso. Lo que pasa es que el peso este será un peso 2. Claro, se refiere a la m minúscula por la gravedad. Y ahora veamos, oye, ¿está tocando alguna superficie? Sí, ¿veis que está tocando aquí una superficie? Pues por lo tanto tendrá que haber una normal, ¿no? Venga, esa normal sí la puedo poner aquí, que tengo menos fuerza. Y esa normal, ¿cuánto valdrá? Pues vamos a llamar una N3. Vamos a llamar una N3, para no liarnos. Pero si os dais cuenta, cuando yo aplique la tercera ley de Newton, esta normal de aquí es esta sobre esta. Y esta normal de aquí, que es esta sobre esta, ¿veis? Son iguales, pero en sentido contrario. ¿Veis aquí? Luego, por la tercera ley de Newton, N2 y N3 en valor absoluto tienen que ser la misma. Claro, a cada acción existe una reacción. Esta es la que hace la naranja sobre la amarilla y esta es la que hace la amarilla sobre la naranja. Bien, pero bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿estamos tocando alguna superficie aquí? Claro, esto toca aquí una superficie, por lo tanto existe una fuerza de rozamiento. Y cuidado aquí, porque muchos de vosotros podéis decir, oye, si el sentido del movimiento al fin y al cabo se mueve para acá, pues entonces la fuerza de rozamiento tiene que ir hacia acá, pero no es exactamente así. Porque si os dais cuenta y nos vamos al caso extremo de que aquí no hubiera rozamiento, fijaos, cuando se mueva el bloque amarillo, el bloque naranja se quedaría arriba quieto, es decir, no se movería. Es decir, ¿quién está arrastrando de él? Arrastra de él justamente la fuerza de rozamiento, luego la fuerza de rozamiento va a ir en este sentido. Y diréis, me estoy como liando un poco, ¿no? Lo del sentido del movimiento. Vamos a verlo de otra manera, fijaos. Va a parecerse a lo que hablábamos de la N2 y la N3. Fijaos, la N2 era acción y reacción, ¿no? Era naranja sobre amarillo. ¿De acuerdo? Y aquí es amarillo sobre naranja. Las dos fuerzas tienen que ser iguales. ¿Ve el rozamiento que existe del naranja del amarillo sobre el naranja? Va en esta dirección. Luego la que haga el naranja sobre el amarillo es la acción y reacción. Es decir, la tercera ley de Newton tendrá que ir en la misma dirección, pero sentido contrario justamente a esta de aquí. Es decir, cuando vaya a dibujarla, la fuerza de rozamiento será así. ¿Veis? Y esta sería la fuerza de rozamiento. Vamos a llamar 3. Lo que ocurre es que esta fuerza de rozamiento 3 es módulo
es la misma que esta de aquí. Esta sobre esta y esta sobre esta. ¿De acuerdo? Sé que cuesta un poco de trabajo porque, claro, habituado a lo que es el sentido del movimiento, parece que esta se mueve hacia acá, pero realmente esta no se mueve hacia acá, esta se quiere quedar quieta. Tira de ella la fuerza de rozamiento. Luego el sentido del movimiento de este sería 0, es decir, está aquí quieta. ¿Y quién hace que se mueva? Está la N3 y el P2, no, porque son perpendiculares. Luego quien tira de ella es la fuerza de rozamiento. Así que aquí digamos que es donde se encuentra, digamos, la principal dificultad a la hora de dibujarla. Ahora vamos a aplicar a cada uno de los cuerpos lo que es Newton. Sabemos que la aceleración con la que se mueven, ¿vale? Para que se muevan ambas juntas la tengo aquí, que es la aceleración cuando se movía todo como un bloque, y es justamente esta de aquí. Luego esta A. Así que apliquémosla. Vamos a ver cuáles son todas las fuerzas que van en la dirección del movimiento. Fijaos, esta F, esta y esta. Todas las demás son perpendiculares, luego no las voy a tener en cuenta. Así que diré, esta fuerza menos la fuerza de rozamiento 1 y menos la fuerza de rozamiento 2 tiene que ser igual a la masa de este por la aceleración. Vamos a escribirlo. Nos quedaría de la siguiente manera. A favor tengo F. En contra tengo FR2 y en contra FDR1. Y esto tiene que ser igual a la masa del amarillo, que será la grande, por la aceleración de arriba calculada. Y si me fijo en el naranja, me di cuenta que la única fuerza que va en la dirección del movimiento es esta de aquí. Y además veo que va en la misma dirección. Así que vamos a escribirla. Y voy a decir, oye, pues la F de R de 3, que no olvidéis que la F de R de 3 es lo mismo que la F de R de 2. Es decir, podría poner esta de aquí, sería exactamente lo mismo. Tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, en el caso límite sería igual a la masa, pero ahora del pequeñito, por la aceleración. Y aquí puedo decir algo más, ¿no? Porque aquí tengo, fijaos, aquí en estas normales tendría que tener en cuenta para calcular la fuerza de rozamiento cuánto valen todas estas normales. Es un poco más lioso, ¿no? Pero ¿qué tal si me fijo en la R3 y de esa manera calculo la R2? Pues muy sencillo, porque como no existe movimiento en este eje, entonces la normal esta tiene que ser igual a esta de aquí. Luego esta normal vale M pequeña por G. Luego, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento será, vamos a ponerlo, la fuerza de rozamiento 3 será igual a mu, ¿por quién? Por la masa pequeña, por la gravedad. ¿De acuerdo? Está muy sencilla de calcular aquí. Si ya conozco esta, conozco esta. Y si conozco esta, puedo calcular esta de aquí, que también sería mu por la normal. Muy bien, perfecto, pero hago una salvedad. Fijaos, si yo quiero que esto se mueva todo junto, es decir, todo esto se mueva junto, este no puede avanzar más rápidamente. Luego, ¿quién está tirando de él? Está tirando la fuerza de rozamiento. Luego, para que queden completamente pegados, la fuerza de rozamiento, el caso límite será este. Lo ideal es que esta fuerza de rozamiento sea más pequeña que esto de aquí. Si fuera más grande, ¿qué haría? Se desplazaría por encima. Entonces, esta fuerza de rozamiento tiene que ser más pequeño que esto de aquí. Esa sería la condición importante. Así que lo vamos a poner. La fuerza de rozamiento, realmente para que no se mueva la naranja respecto de la amarilla, tiene que ser menor que mu por m por g. ¿De acuerdo? Así que sin darnos cuenta estamos dando ya la condición. Es decir, para que no se separen, esta fuerza de rozamiento tiene que ser menor que mu mg. ¿Y cuánto es la fuerza de rozamiento? Vale, la masa pequeña por la aceleración. Luego esto lo voy a poner aquí y voy a empezar a despejar para que se quede sola lo que es la fuerza F. Vamos a ponerlo. F de R3 hemos dicho que vale m por A. Y esto tiene que ser menor que mu por m por g. ¿De acuerdo? Así que lo primero que se cumple es que la aceleración tiene que ser menor que mu por g. Perfecto. ¿Y cuánto vale la aceleración? Pues la he calculado aquí arriba. ¿Veis que la tengo aquí calculada? Que sería exactamente esta. Pues simplemente voy a poner cuánto vale la aceleración y de aquí voy a despejar cuánto vale la fuerza F. Vamos a ponerlo. Me quedaría, fijaos, la aceleración vale F menos 68,6 partido por 35, que es la suma de las dos. Y esto tiene que ser menor que 0,2 por 9,8, que eso vale 1,96. Perfecto, vamos a resolver esta inecuación. Fijaos, el 35 pasaría aquí multiplicando y el 68,6 que está restando pasaría sumando al otro miembro. Y entonces me quedaría finalmente que la fuerza va a ser menor que 137,2 newton. Luego tiene que ser la fuerza menor que esa. Por otro lado, ¿recordáis que para que exista movimiento la fuerza tiene que ser
menor que este número. Luego, para que haya movimiento tiene que ser mayor que este número. Luego, si quiero que haya movimiento tiene que ser mayor que 68,6 y no puedo superar 137,2 porque entonces acabaría deslizándose. Luego tengo que tener en cuenta esa condición. Es menor que ese y tiene que ser mayor que 68,6 newton. Es decir, esta es realmente la condición. La condición sería mayor que esa cantidad para que exista un movimiento y aquí y menor que esta para que no se me desplace la naranja sobre la amarilla. Y con esto ya se termina el ejercicio. Ha sido un poquito largo, pero espero que haya merecido la pena. Con esto me despido. Un saludo, hasta el siguiente.